Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. A la altura del día 427 de navegación tuvimos que abandonar el campamento Paciencia. Los víveres se habían acabado. Los perros que quedaban fueron nuestro último alimento. Comenzó a abrirse el hielo y continuamos nuestra huida a tierra por mar. ¡Tripulación! ¡Volvemos a posiciones! ¡Remamos con fuerza! 1, 2, 1, 2. Nuestro destino era Isla Concepción. El viento y el agua no nos dieron ni una hora de tregua y la niebla hacía extremadamente difícil tomar mediciones de la posición del sol. Tras 6 días de navegación sin apenas víveres. ¡Tierra! ¡Veo tierra! ¡Tierra! 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 ¡Por fin! ¡Concéntrense! ¡Vamos! 1, 2, 1. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de esa cronoficción, esa dramatización extraordinaria que nuestra compañera Mona León hizo hace pocas temporadas, recreando esa aventura de Shackleton en busca de ese océano de hielo, ¿no? La historia es realmente trepidante, llena de obstáculos, llena de temores y curiosamente hay un denominador común, ¿no?, entre muchos de los diarios, de los testimonios y de los recuerdos de estos protagonistas de una aventura épica y que también es afín a otras personas que han estado en ambientes al límite, ¿no?, de la realidad, siendo protagonistas de la historia pero al límite de la realidad, y es el sentimiento de la presencia de un ángel de la guarda, de un tercer hombre, de una persona pues que les iba guiando, que les iba orientando, que les iba hablando, y para llegar a buen fin, ¿no?, para llegar a buen puerto. A este tema tan singular, tan curioso, que a lo largo de la historia tiene infinidad de referencias, vamos a dedicar el cronovisor, el primer bloque de nuestro programa de hoy, junto con Jesús Callejo. Pero como siempre, tendremos un montón de temas más, en casi hora y media de programa, para intentar hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. ¿Quién no ha sentido en alguna ocasión esa presencia de lo que la tradición popular llama ángel de la guarda? Bueno, pues muchos personajes históricos también lo han vivido en primera persona, sobre todo en situaciones límite. Tiene una explicación desde el punto de vista científico, una actuación del cerebro de forma determinada ante impulsos y situaciones, como digo, límites, y hay otros que van un poco más allá, ¿no?, y entran quizás en el mundo de la fe y otros también en el mundo de la superstición. Ese ángel de la guarda en el escenario histórico va a ser el protagonista del cronovisor junto con Jesús Callejo. Luego viajaremos a Toledo para visitar el puente de Alcántara y el Torreón, que está siendo restaurado en estos momentos. En la sección El blues de la ciencia hablaremos de física cuántica y luego acabaremos nuestro espacio viajando a Murcia para descubrir algunos lugares, algunos de esos 50 lugares más mágicos de esta región, de la región de Murcia, con un trasfondo histórico y arqueológico increíble. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, crononauta, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues encantado una semana más de estar aquí contigo, disfrutando de este calorcito y de estos temas. Sí, de este final de temporada, que es un final de temporada especial, porque lo decía yo al principio, ¿no? Este verano tenemos esos programas especiales Ser Historia Plus en Podimo, con contenidos exclusivos, y además en Cadena Ser y en Ser Podcast vamos a tener todas las semanas un programa especial también de Ser Historia, como hacemos durante las últimas 13 temporadas, que son ya
historia muchos años, ¿verdad, Jesús? Y no nos cansamos, que es lo más bonito de todo. No nos cansamos y no paramos de buscar temas, o sea, que será por temas, los temas son infinitos. Es verdad que muchas veces, y tú lo sabes bien, los temas no son los originales, lo original es la forma de enfocarlos. Claro que Pero sí. Es verdad que hay muchísimos temas en la historia, en la intrahistoria, y sobre todo con este maravilloso cronovisor que nos permite pues indagar en los aspectos y los ambientes que de otra forma no entraríamos. Pero yo creo que tenemos ahí temas, entusiasmo y curiosidad para otras 13 temporadas, ¿eh? Y curiosidad, yo creo que es un poco lo que va a rodear, ¿no?, alrededor de este cronovisor, de esta nueva semana, con un viaje hacia pues una realidad, casi me atreveré a decir que antropológica, es algo intangible, es algo que no se puede medir, es parte propia de la historia del ser humano, con esas sensaciones que tenemos como personas que son indescriptibles, ¿no?, pero que nos hacen como intuir, ¿no?, presuponer la presencia de alguien, ese tercer hombre, ese efecto ángel que suele acompañar, en la introducción yo lo comentaba, ¿no?, con esa expedición de Shackleton, en circunstancias muy determinadas, ¿no?, donde la adrenalina siempre está en un límite y que parece que nos permite contactar con unos planos extraños, ¿no? Sí, así es, fíjate, y esto, a lo mejor algún oyente podrá decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la historia? Pues tiene mucho que ver con la historia, porque no es un caso ni dos, estamos hablando de muchos personajes famosos, como este legendario explorador, ¿no?, Ernest Shackleton, pero es que hay muchísimas personas muy creíbles que han confesado, y además con ese peligro que conlleva el que tú confieses elementos que parece que salen de lo racional, pero que han confesado que en situaciones entre la vida y la muerte, en situaciones límite, y estoy hablando de montañeros, alpinistas, submarinistas, que han tenido una sensación de que alguien estaba ahí, que les estaban ayudando, pero sobre todo eso, cuando ya prácticamente estás tirando la toalla, cuando ya crees que todo está terminado, cuando ya estás casi rezando tus últimas oraciones pensando que son tus últimos minutos de vida. Bueno, pues en ese momento es lo que tú defines, y además lo definió en su momento John Heiger con una obra que se titula así, El factor tercer hombre. En esos momentos es cuando se produce un fenómeno, ya digo, siempre en ambientes extremos, donde la sensación de que hay una presencia que les acompaña, una presencia que les ayuda, que les alienta. Y esa presencia puede ser a lo mejor una voz o una sensación o a lo mejor una especie de entidad fantasmal que se presenta allí, pero que le está señalando o el camino de vuelta, de regreso, para que no se queden ahí, o sencillamente esa inspiración o esa ayuda o ese aliciente o ese acicate para que no desfallezcan ahí. Una voz como diciendo: no te quedes aquí, adelante, no es tu momento, todavía tienes muchas cosas que hacer en la vida. Bueno, pues cuando esto te lo cuenta tantas personas, cuando en este libro de John Heiger, y además en otros, por ejemplo el de Javier Pérez Campos, que también sabes que dedicó un libro titulado Los Guardianes, a casos que él investigó en persona y muchos relacionados con España. Pues hombre, yo creo que no es para tomárselo un poco en plan juerga, ¿no? Como diciendo, bueno, estos son fantasías, son delirios. Luego hay explicaciones y las podemos comentar si quieres, pero está claro que cuando estos personajes históricos hablan de una presencia misteriosa que les guía hasta alcanzar su destino y luego lo cuentan, ya digo, tienen la valentía de decirlo a sabiendas de que posiblemente su reputación en algunos casos pues quede en entredicho, para mí eso me merece todo el respeto. Y bueno, pues los casos que vamos a mencionar en este cronovisor creo que son bastante representativos. Algunos de ellos los cuento en un capítulo de He visto cosas que no creerías, ese libro que tú conoces y que comentaremos. Pues bueno, yo entiendo que es bueno saberlo y darnos cuenta de que ojalá nunca nos pase, pero que a lo mejor si estamos en una situación límite entre la vida y la muerte, a lo mejor nosotros también somos testigos o somos protagonistas de ese factor tercer hombre. Desde luego, habría que decir tercer hombre o tercera mujer, dependiendo un poco del caso del protagonismo de cada cual, ¿no? Pero sí que comparto contigo todo lo que dices, ¿no? En el sentido de que la historia hubiera cambiado totalmente si estas personas no hubieran tenido esas sensaciones, ¿no? Que pueden tener la explicación que sea, puede ser una alucinación, puede ser una paranoia, puede ser lo que sea, pero para ellos fue real, para ellos estuvo presente y es un poco con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Pues muy bien, Jesús Callejo, crononauta, aquí tengo el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 20 de mayo de 1916.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Estamos ahí, es mayo, pero seguimos abrigados. Esto hace bastante rasca. Hombre, para no hacerla, en donde estamos, ¿no? Estamos ya muy cerca de la Antártida, por lo tanto hace mucho frío. Estamos en las islas de Georgia del Sur. No estamos tan al sur, pero suficiente, digo al sur como para estar en la Antártida, pero por supuesto con un frío tremendo. Y además en el momento en que se produce el fin de una epopeya, de un momento clave en la historia de la expedición imperial transantártica, como así se llamó, una expedición que duró desde el 14 al 17, y estamos pues en el momento en que Ernest Shackleton, que llamaban el jefe de una forma cariñosa, todo su equipo, está llegando junto con otros 2 compañeros, está llegando a la base ballenera de Noruega, además de noruegos, de Grytviken, justo este día. Claro, dicho así, dices, bueno, ¿dónde está lo interesante? Bueno, lo interesante es que han estado 36 horas caminando, pues imagínate, en glaciares, con ventiscas, subiendo montañas desconocidas. Bueno, 36 horas tremendas para recorrer 35 kilómetros. Está recorriendo desde la parte sur de la isla, que es donde llegan con una barquichuela, ¿no? Porque bueno, hay toda una epopeya que no vamos a contar ahora, ¿no? De todo lo que le pasó al Endurance, a este barco, ¿no? Que era el que formaba parte de esta expedición imperial. Formaban parte 2 barcos, realmente. Era el Endurance, que estaba capitaneado por Shackleton, y el Aurora, que era el equipo de apoyo que les tenía que esperar en el estrecho de McMurdo, en la otra base, en la otra parte de la Antártida. Bueno, pues como bien sabes, la expedición no funciona, el Endurance al final acaba encallado entre el hielo, en fin, no le pueden recuperar, ellos tienen que salir como pueden para buscar ayuda, y la única forma de buscar ayuda es volver a las Islas Georgias del Sur, y para eso es toda una peripecia. Una vez que llegan con esta barquichuela a la isla, luego tienen que recorrerla entera, esos 35 kilómetros, esas 36 horas de peregrinaje penoso, hasta llegar a esta base de donde estaban, pues bueno, pues estas personas que por fin les ayudaron, que por fin consiguieron que sobrevivieran y que rescataran además a los compañeros que dejaron en el otro lugar, ¿no? En esta estación bañerera noruega de Grytviken. ¿Por qué lo hemos traído a relucir? Porque justo en ese momento ellos, los 3 expedicionarios, coincidieron que durante todo el viaje habían sentido la presencia de un cuarto caminante a su lado. Un cuarto caminante que ellos no lo percibían, pero que sentían su presencia. Claro, que lo dijeran estos, y además Shackleton, que coincidió con el testimonio de los otros 2, dices, bueno, será una alucinación. Cuidado, aquí no estamos hablando de ninguna montaña, aquí estamos hablando de personas que es verdad que pasaron muchísimo frío, que ya venían, en fin, de 4 meses y medio pasando las canutas, ¿no?, de que quedó encallado el Endurance, pero que te diga esto es que fue muy significativo, porque y aquí es donde viene un poco el factor tercer hombre, porque te dice, bueno, como que el factor tercer hombre, si eran 3, había una cuarta presencia. Bueno, aquí entra en juego un poeta inglés, T.S. Eliot, que escribió un poema unos años después, en 1922, que en sus versos menciona algo que luego se tomó como referencia. Los versos, en resumidas cuentas, es La Tierra Baldía. Estoy hablando de La Tierra Baldía, uno de los libros claves de T.S. Eliot. Dice: ¿quién es ese tercero que camina siempre a tu lado? Cuando cuento, solo somos 2, tú y yo juntos, pero cuando miro delante de mí sobre el blanco camino, siempre hay otro que marcha a tu lado. Bueno, pues esto es lo que hizo que este efecto tercer hombre, es lo que cogió como referencia John Heiger, este escritor canadiense, además presidente de la Real Sociedad Geográfica durante bastantes años, y lo escribió así, El factor tercer hombre, un libro publicado en 2008, donde recoge muchísimos testimonios, pues eso, de seres muy importantes, y en algunos casos comentaremos aquí, como el de Charles Lindbergh, o gente que ha subido a la cordillera de los Andes o a la cordillera del Himalaya, y que han tenido esa sensación, esa presencia, esa forma, a veces intangible, incorpórea, pero esa forma que para ellos fue
clave, fue sustancial, fue providencial y fue milagrosa. De hecho, Shackleton, cuando le preguntaron, bueno, ¿y usted a qué atribuye esa persona que parece que siempre les acompañaba, que iba siempre a su lado? Él, como persona religiosa, como persona creyente, él decía que era la providencia, que posiblemente era Dios que con su esplendor pues estaba ahí ayudándoles para salir vivos. Lo interesante es que no solo salieron vivos estos tres, sino toda la expedición, porque gracias a que llegaron sanos y salvos, pudieron rescatar. No murió ni uno en la expedición. Ahora, eso sí, las pasaron canutas como para escribir varias biografías. La corriente nos había llevado hasta Isla Elefante, pero su costa era demasiado escarpada. Algunos hombres presentaban congelación en manos y pies, y decidí dejarles en la isla al mando de Frank Wilde, el primer oficial. Su única misión era permanecer vivos hasta el momento en el que volviera por ellos. 22 hombres se quedaron allí. Seguíais sin estar a salvo. Con los 3 botes construimos una embarcación, el James Caird. Escogí a los 5 hombres más fuertes y junto conmigo pusimos rumbo a nuestro punto de partida, la isla de Georgia del Sur. Cargamos con provisiones para 4 semanas. Sabía que pasado ese tiempo no podríamos sobrevivir. La barca sigue demasiado baja. Jefe, el capitán no puede moverse. Tiene todo el cuerpo entumecido. Todos adentro. Esperaremos a Camaine. Magnis, saca las galletas que quedan. Vamos a repartir la mitad entre todos. Tom, no dejes que el capitán se duerma. Intenta moverlo, pero poco a poco. Después de 17 días manteniendo el James Caird a flote con la mitad de los hombres con las extremidades paralizadas, avistamos tierra. Hemos llegado a la bahía del Rey Jacum en la cara sur de la isla. Volvemos a ver vegetación 17 meses después de nuestra partida. Estamos justo al otro lado del puerto de Stromes. Solo allí podremos pedir auxilio. Capitán, ¿cómo va su espalda? Empiezo a notar todas mis extremidades, jefe. Pensé que perdía las manos. En verdad ha estado muy cerca de perderlas. Caballeros, solo hay un lugar en esta isla donde podamos pedir auxilio. Y es el puerto ballenero de Stromes. Pero está justo al otro lado de la isla. Ni la barca ni nuestras fuerzas nos permitirían llegar allí por mar. Tendremos que cruzarla a pie. Si vamos los 6, nuestras posibilidades de éxito se reducirán. Así que he decidido que solo 3 de nosotros haremos este último esfuerzo. Pero nadie ha pisado nunca el interior de esta isla. No sabemos lo que podemos encontrarnos allí. Magnis el valiente. Toma nota, Shackleton. Este es de los que luego se apunta a los trofeos. No se preocupe, Magnis. Usted no irá. Seremos el capitán Worsley, Tom y yo mismo. ¿Yo, señor? Jesús Callejo, crononauta. Acabamos de escuchar un nuevo fragmento de esa cronoficción de nuestra compañera Mona Leo Siminiani de hace varias temporadas aquí en Ser Historia, recreando, ¿no?, uno de los momentos más intensos de ese viaje de Ernest Shackleton para conquistar la Antártida. En ese marco de aventura, también de desasosiego, ¿no?, en el sentido de que parece que tienes al alcance de la mano prácticamente el objetivo y poco a poco se te va alejando, parece que es algo inalcanzable, y sobre todo el regreso, ¿no?, el regreso y también la congoja que ofrece la idea de que has dejado compañeros detrás que están dependiendo de ti con apenas alimentos para poder sobrevivir, ¿no?, y que necesitan ser rescatados, ¿no? Es una situación absolutamente tensa, con esa piña que se forma en el grupo, también con sus tensiones, porque hay unos que chocan, es una situación absolutamente natural, ¿no?, chocan unos con otros, y en la tradición, tú lo expresas muy bien en tu libro, He visto cosas que no creerías, publicado por La Esfera, también la historia de ese factor tercer hombre o de ese efecto ángel, precisamente en la tradición judeo-cristiana, en nuestra tradición cristiana siempre se habla del ángel de la guardia, ¿no? Sí. Ese ángel de la guarda o de la guardia que marca un poco nuestra infancia y nuestra tradición más cercana, más íntima, ¿no? Sí, claro, dentro de nuestra cosmovisión cristiana católica sería el ángel de la guarda, pues ya está, dice, todos tenemos un ángel y por lo tanto en los momentos cumbres, pues hay 2 opciones, o bien a ella mueres o bien hay alguien que te salva. Y claro, el que te salva es el que te da la opción de de volver a la vida y de contarlo, de ser testigo, ¿no?, casi de lo imposible. Y por eso
tenemos tantos testimonios y tantos. Bueno, dentro de otras tradiciones, pues está claro, por ejemplo, los antiguos romanos consideraban que eran los genius loci. Ellos pensaban que había determinados lugares, como podían ser montañas, esas montañas sagradas, esas montañas mágicas, como es el monte Shasta, o como el monte Fuji, o el Kailash, o el monte Sorte, o, bueno, yo qué sé, o el Moncayo, o el Aralar, o el Teide, por citar unos cuantos casos, se considera que son montañas sagradas y que están protegidas por espíritus. Esto se creía antes del cristianismo. Entonces, bueno, pues eso, se pensaba que era un genius loci el que ayudaba en un momento determinado. O bien, si damos una explicación mística, pues serían estos ángeles, estos guías espirituales, estos númenes que están ahí para salvarte en un momento clave. Es como diciendo, no ha llegado tu momento, todavía tienes que cumplir tu misión y aquí no mueres, tú vas a seguir todavía. O bien, la explicación científica, como decíamos antes, pueden ser alucinaciones, puede ser una especie de defensa del cerebro, ¿no? que se inventa estos resortes para poder seguir adelante. En los casos de montañeros, alpinistas, puede ser por la hipoxia, puede ser por el soroche, ese mal de altura, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sí está claro, y te pongo un ejemplo concreto, Nacho, es que los alpinistas que van, por ejemplo, a la cordillera del Himalaya, aquellos que quieren hacer unos cuantos 8000, bueno, pues hay una ceremonia, sabes que casi siempre tienes que ir acompañado de los Sherpas, que son los que conocen bien el terreno, y siempre hay una ceremonia antes de subir a cualquiera de estas montañas, sea el Everest, sea el K2, sea cualquiera de esos, ¿no? Que es la puya, que llaman, escrito puja. Bueno, pues la puya, ¿qué es? Bueno, y eso se sigue haciendo a día de hoy. Yo he hablado con montañeros que lo siguen haciendo. Puya significa algo así como la veneración devocional, es decir, es la ofrenda que tú haces a los espíritus guardianes de esa montaña, ¿sabes? Para que no te pase nada, para que puedas subir, coronarla y lo más importante, puedas bajar y contarlo. Bueno, pues hacen un altar, ponen banderas, esas famosas banderas tibetanas de oración, esas banderas budistas, hacen cánticos, cantan mantras, hacen ofrendas, sobre todo son ofrendas de arroz y de harina, ¿no? que las expulsan al aire un poco para que vayan siendo recogidas por estos espíritus guardianes. Bueno, pues esto mismo que ocurre en la cordillera del Himalaya, donde cualquier explorador con conciencia y sobre todo con sentido de su vida, en ningún momento dejará de hacerlo, en ningún momento, creas o no creas en ello. Esto es lo interesante, Nacho, porque puedes decir, bueno, y si no crees en ello, es que da igual, porque el no creer en ello es como desafiar un poco a los elementos de la naturaleza, es como diciendo un poco lo que pasaba con el Cabo de Hornos, cuando decía que es un poco lo que ocurre con el holandés errante o estos barcos fantasmas. Tú desafías a Dios como diciendo, bueno, a mí las tormentas me importan tres narices, al final acabas en una tormenta y sigues tu deambular, pero como barco fantasma. Bueno, pues en este caso, los montañeros, que son supersticiosos por naturaleza, a ver, cualquier profesión donde se juegue tu vida, haya un riesgo, como pueden ser los toreros, como pueden ser los montañeros, como pueden ser los submarinistas, son supersticiosos, porque claro, quieres que tu vida no corra peligro, y por lo tanto hacen la puya, igual que si vas a la cordillera de los Andes, se hace también una ceremonia, pero en este caso para tener a bien a los apus. Los apus serían esos señores protectores de la propia montaña, en este caso de los Andes. Bueno, pues esto no lo podemos desdeñar como diciendo, estos son supersticiones baratas, esto no. El que lo sabe, el que lo ha visto, el que lo ha hecho, sabe que incluso haciéndolo puede correr peligro tu vida, pero de alguna forma es que estás pidiendo permiso, estás como llamando a la puerta, estás invocando a los espíritus para que tu vida no corra peligro. Hay que ser respetuosos, y hay que ser respetuosos con las creencias, con las tradiciones, y evidentemente cuando hablamos del Himalaya o hablamos de los Andes es anterior al cristianismo, eso ya se hacía en épocas pretéritas. Por lo tanto, si lo hacía la gente, si lo siguen haciendo hoy, por algo será. Eso es lo que yo intento indagar un poco en el libro, y por eso pongo unos cuantos ejemplos donde ese respeto reverencial o esa creencia en los espíritus protectores no es algo de antaño, sino que a día de hoy se sigue produciendo. Lo llamativo de todo, Jesús Callejo, crononauta, es que si echas la vista atrás, ¿no? y analizas documentación histórica de hace miles de años en otras culturas, vemos los mismos paralelos, las mismas referencias, ¿no? En la antigua Roma, en Grecia, en Egipto, en Babilonia, en Mesopotamia. Siempre existe esa presencia fantasmal, ¿no? Que parece que está revoloteando la vida del ser humano, que no tiene una explicación, y que más allá de esa idea tradicional del fantasma que te va a dar miedo, ¿no?
Hay algunas imágenes que no sabemos lo que son, no sabemos, como decías ahora, si son proyecciones de la naturaleza o incluso proyecciones del propio cerebro como sistemas de autodefensa en momentos de peligro, pero es curioso, ¿no? que el ser humano desde la prehistoria hasta nuestros días, con toda la tecnificación de nuestra cultura, de nuestra sociedad, siempre se te enciende la chispa, ¿no? En un momento dado, y crees escuchar algo que te está ayudando, que te está orientando para seguir un camino determinado y en definitiva salvar la vida, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito desde el punto de vista antropológico. Claro, y lo más importante es que sirve, es que funciona. O sea, ¿qué más da que el objeto diga, bueno, pues esto es una alucinación, o ha sido una sugestión? ¿Qué más da si al final eso te ha salvado la vida? Si esa voz, esa presencia, esa entidad al final te ha salvado la vida. ¿Qué más da que sea una creación de tu cerebro? ¿Qué más da que sea realmente un genius loci, que sea tu ángel de la guarda? ¿Qué más da? Lo importante es el resultado. Si el resultado es bueno, pues ya está. Pero claro, es que el resultado es bueno en tantos y tantos casos que incluso también ocurrió en el 11S, con el caso de Ron Di Francesco, que lo menciono en mi libro, pero también lo menciona Javier Pérez Campos en Los Guardianes. Día 520 de navegación. Llevamos 30 horas caminando sin descanso por el laberinto de hielo, cimas y valles nevados de Georgia del Sur. Hemos parado 5 minutos para coger aliento. Les he hecho creer a Tom y al capitán que hemos llegado a dormirnos, pero sé muy bien que dormirse aquí ahora es una muerte segura. Sigue caminando, Shackleton. No puedes parar. Jefe, no podemos bordear esta cima. Nos llevaría casi medio día de travesía y no podemos permitir que nos caiga la noche. Hay que despeñarse por esta pendiente de nieve y rezar para no estrellarnos contra las rocas. Reforzar los nudos. La cuerda está a punto de romperse, jefe. No sé si va a resistir la caída. Tendremos que arriesgarnos, Tom. Ernest, escucha. ¿Han oído eso? Es un barco, jefe. Estamos cerca. No hay tiempo que perder. Tendremos que tirarnos por la ladera. 1, 2 y 3. ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado a la civilización, jefe! ¡Lo hemos conseguido! ¡Allí hay luz! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Quién demonios anda ahí? Señor, me llamo Ernest Shackleton. ¿Shackleton? ¿Shackleton, el de la expedición? ¿Pero usted no estaba muerto? No, no lo estamos, no. No lo estamos. Escuchamos otro fragmento de esa cronoficción de Mona León Siminiani que emitimos aquí en Ser Historia hace varias temporadas, dedicada a esa increíble aventura de Ernest Shackleton para conseguir alcanzar la Antártida, en donde, como estamos hablando, ¿no?, con nuestro crononauta Jesús Callejo, que acaba de publicar ese libro He visto cosas que no creerías, con la editorial Esfera, en donde habla precisamente de esas ayudas tan intangibles, tan intendibles, ¿no?, de ese factor tercer hombre o efecto ángel que está, bueno, alrededor de muchos grandes acontecimientos de la historia. Jesús, lo comentabas tú antes, ¿no? Tu libro He visto cosas que no creerías también enraiza mucho con contradicciones populares de España. Lo comentas en la introducción, ¿no? Y nos pones a nosotros, a Ana Caballero y a mí en el agradecimiento. Muchísimas gracias también por la dedicatoria y todo eso. Claro, porque muchos de esos viajes los hemos realizado juntos, ¿no? Con las salidas de Ser Historia a lo largo y ancho de la península ibérica, las islas, en Baleares, en Canarias, el norte de África también. Bueno, pues
pues son muchos, ¿no? Los referentes. Cuéntanos alguno más que aparezca en tu libro. Claro, porque la historia de Shackleton tiene hasta cierto punto su lógica, ¿no? Es un momento de un estrés emocional increíble porque te ves casi en el límite, ¿no? de la muerte, y luego consigues sobrevivir, pero hay otros casos, ¿no? Más cercanos de nosotros. Sí, estén más cerca de nosotros, ¿no? Que afecten también a nuestro país y sobre todo pues a personas que yo he conocido, y te pongo dos ejemplos. Un ejemplo del Himalaya y un ejemplo de los Andes. En el Himalaya yo he conocido, además le entrevistamos en la Escuela de la Brújula, a Carlos Pauner, ¿vale? Carlos Pauner, en fin, uno de los grandes montañeros que tenemos, y él lo cuenta porque además son personas que luego han escrito libros contando su experiencia, ¿no? A veces experiencia traumática. Y él cuenta que en la primavera del año 2003 él va a subir el Kanchenjunga, en fin, uno de esos 8000 increíbles y peligrosísimos, además, más peligroso que el Everest. Son 4 personas que lo hacen por la cara sur, que parece que es una de las caras todavía más peligrosas para ascender. Bueno, pues en el segundo día, pero ya de descenso, ya sabes que muchas veces el descenso es más peligroso que el ascenso. Bueno, pues en ese segundo día de descenso, él nos contaba que tuvo una caída. En esa caída se queda aislado, pierde de vista a sus compañeros evidentemente piensan lo peor, piensan que este hombre se ha matado, pero él no está muerto, él está malherido. ¿Y qué ocurre? Pues que tiene que salir de ahí, encima magullado, en fin, con una altitud de más de 7000 metros, con unos problemas de hipoxia terroríficos. Bueno, cuando él ya cree que todo está perdido, cuando él ya cree que, en fin, por mucho que grite, nadie le va a ayudar porque está en una zona bastante inaccesible, él cuenta que en ese momento ve una especie de escaladores que están por allí, en una zona imposible, que no podía haber escaladores sin rostro. Él piensa en un principio que son serpas por la forma de caminar, pero no, ve que no puede ser. Pero esa visión es lo suficientemente alentadora para que él se pueda levantar, arrastrar prácticamente, e ir hacia el lugar donde ve a esos escaladores fantasmales. Pero gracias a eso, gracias a ese esfuerzo, los escaladores no estaban allí, no estaban los serpas, pero sí encuentra el camino de descenso, el camino original, el camino auténtico, para no despeñarse, porque si él hubiera hecho esto a ciegas, antes o después él se hubiera despeñado y hubiera muerto. Pero gracias a esos escaladores le están señalando el camino que él tiene que seguir descendiendo para poder sobrevivir. Y efectivamente, esos difuntos del camino que él pensó, luego lo interpretó así, sabes que en las montañas están como los espíritus errantes de la gente que por desgracia ha fallecido. Bueno, pues él considera que esas personas le ayudaron a señalar el lugar que de otra forma él no lo hubiera encontrado por sus propios medios, debido a la oscuridad, debido al frío, debido a muchísimos factores. Bueno, pues este es el caso de Carlos Pauner, que así lo cuenta él en su libro. El otro es el de Miguel Ángel Tobías. Miguel Ángel Tobías, en este caso nos vamos a la cordillera de los Andes, también el mismo año, qué curioso, en el 2003, él asciende el Nevado Chachani. Y lo que hace, bueno, pues tiene lo mismo, o sea, le pasa de esos accidentes, él sufre el soroche, él tiene una taquicardia y, en fin, él también se ve morir en esas circunstancias. Bueno, pues lo que cuenta en su libro Renacer en los Andes, así se titula su obra, que por cierto tarda 13 años en escribirla porque eso le cambió la vida. Casi todo el mundo que ha tenido un factor tercer hombre, un factor ángel, le cambia la vida, y le cambia la vida para bien, porque ya ves la realidad, ves la existencia de otra manera. Lo que cuenta Miguel Ángel Tobías es que cuando ya está a punto de desfallecer en el Nevado Chachani, nota como una mano que le toca la cara, pero no una vez, sino 2 veces, como una presencia pero real, alguien que le está tocando la cara. Cuando él abre los ojos no hay nadie allí, evidentemente, pero lo suficiente como para él mantener lo que él llama un diálogo con Dios. Él mantiene un diálogo con Dios, eran las 5:30 de la mañana, de la madrugada, totalmente oscuras, un frío terrorífico. Bueno, pues ese diálogo con Dios es lo que él le va animando a seguir adelante, y sobre todo ese contacto para él físico de alguien que le tocaba el rostro como diciendo: despierta, no te duermas, porque sabes lo peor que puedes hacer en estas altitudes es dormirte. Bueno, pues esto y algún elemento más que él va contando en su libro y que yo he conocido y me lo ha confirmado Miguel Ángel Tobías, esto es lo que le sirvió para levantarse, para seguir adelante y para no acabar sus días en la cordillera de los Andes. Bueno, pues este tipo de cosas para mí son tan significativas porque estamos hablando, como pasa con otro tipo de fenómenos sobrenaturales, de personas creíbles que te están contando cosas increíbles, personas que no ganan nada mintiendo, sino todo lo contrario, lo que te están es contando su experiencia como ejemplo de que en momentos muy difíciles puedes
salir con vida, que nadie desfallezca y que la vida continúe. Es curioso, ¿no? Como cada persona intenta buscar una explicación, ¿no?, a partir del entorno, la propia idiosincrasia, ¿no? Estas imágenes de Dios, se sea creyente o no, todos hemos crecido en una sociedad con ese halo de cristianismo, y marca un poco el camino, ¿no?, de la interpretación que tú vas a hacer de esas señales, ¿no? Otra persona, quizás menos creyente, lo interpretaría como una alucinación, como algo, lo comentabas antes también, Jesús Callejo, como una propia herramienta del cerebro, ¿no?, para generar una fuente de luz, de esperanza, para poder salir. Pero lo importante es que, sea cual sea la naturaleza, es que está ahí, y son muchos ejemplos los que así lo demuestran, ya sea una aparición divina, que no lo creo, ya sea una aparición fantasmal, ya sea una ensoñación, un método, un mecanismo de defensa del cerebro. Lo importante es que es tan real que la persona sí lo siente, y es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Si yo te tuviera que preguntar ya como última cuestión, Jesús Callejo, crononauta, para ti, ¿cuál es la razón? Hay varias explicaciones y varias razones. Yo no me quedo con una solo. Es verdad que la mayoría de los casos se pueden explicar por ese tipo de alucinación, ¿no?, por esa falta de oxígeno que tiene el cerebro, por esa hipoxia, está claro, ¿no?, por el soroche. Por supuesto que sí, pero eso lo que hace es que enciende un mecanismo en nuestro cerebro suficiente para que nos ayude en esas claves. Pero eso también pasa con la medicina, ¿sabes? Con el efecto placebo. Tú te estás tomando algo que crees que te ayuda y al final te ayuda. ¿Qué más da que eso no tuviera ningún componente químico ni medicinal, pero te ha ayudado? Yo creo que el cerebro es muy poderoso. El cerebro es capaz de curarnos o de matarnos incluso, ¿no? Porque el cerebro también puede generar sensaciones de pánico que nos paralizan y que nos pueden matar. Bueno, yo entiendo que puede ser una combinación de esos dos factores. Por una parte, una explicación científica que tiene que ver con nuestro cerebro, y ¿por qué no? Yo siempre abro la puerta a una parte sobrenatural. ¿Por qué no pensar que determinados lugares están protegidos? Llámalo por espíritus, llámalo por ángeles, llámalo por los genius loci, llámalo por los sapus, llámalo por lo que quieras, claro pero que sí puede haber en ciertos sitios esas entidades protectoras, que es lo que ha generado muchísimas leyendas y muchísimas tradiciones. Yo no creo que nuestros antepasados fueran idiotas y que creyeran en cosas que no eran tangibles. Yo pienso que ellos sabían perfectamente que ciertos lugares tienen poder, por eso son montañas mágicas. Fíjate la cantidad de montañas que tenemos, y sin embargo, ¿a qué consideramos montañas mágicas? No a cualquiera, a aquellas que tienen pues eso, una tradición que las avala. Por ejemplo, yo qué sé, por ponerte Montserrat, ¿no? En Montserrat no solo un caso ni dos, hay muchísimos episodios que tú y yo conocemos que acreditan que estamos hablando de una montaña mágica. Entonces yo entiendo que pueden ser los dos factores. Por una parte, el sentido de supervivencia que tenemos el ser humano como tal, cuando llega a un momento crítico de que buscamos cualquier resorte para sobrevivir, y por otra parte, y aquí entra, por ejemplo, pues las entidades protectoras. Por ejemplo, un libro que yo escribí con Javier Sierra, que se llama La España extraña, le dedicamos un capítulo a entidades protectoras. Comentamos varios casos de niños o niñas que se habían perdido, además en noches muy frías de invierno, y que al día siguiente, incluso a los 2 días, habían sido encontrados sanos y salvos. Y lo que contaban estos niños era sorprendente. O sea, primero que se les encontrara bien de salud, cuando lo lógico es que hubieran muerto de frío o bien devorados por alguna alimaña. No solo se les encuentra sanos y salvos, sino que además va diciendo que una entidad luminosa femenina les había protegido con su manto. Bueno, evidentemente la gente lo interpretó como, pues era un ángel de la guarda, o era la Virgen del Rosario, o era la Virgen del Carmen. ¿Qué más da? El hecho es que estos niños salieron indemnes de esta experiencia traumática. Bueno, pues yo entiendo que en esos lugares, en esos sitios, y además conozco varios casos también de Argentina y muchos más casos modernos, donde puede haber, ¿por qué no?, algún tipo de entidad protectora que se da ese tipo de fenómeno. Si lo juntamos todo, pues yo creo que lo natural y lo sobrenatural conviven, y yo entiendo que nunca hay que cerrarnos la puerta a cualquier explicación, siempre y cuando no vaya en contra de la lógica. Y esto, ya te digo yo, Nacho, que no va en contra de la lógica. Desde luego, yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar, Jesús Callejo, crononauta. La historia, por definición, es el relato de los acontecimientos protagonizados por el ser humano, ¿no? Y si el ser humano ha tenido esas vivencias, esas experiencias,
vidas es un elemento más que hay que sumar a ese relato, ¿no? La historia no solamente son batallas, no son nacimientos, no son muertes, no es solo escribir libros, protagonizar hechos heroicos, sino también las propias sensaciones que ha tenido cada persona y que le han llevado a deambular por un camino o por otro, ¿no? Y todo ello entra dentro del relato histórico, ¿no? Yo recuerdo un cronovisor que dedicamos también, en esta ocasión fue con Javier Sierra hace varias temporadas, a Piet Mondrian, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, ¿no?, cómo los críticos de arte de Piet Mondrian habían olvidado y dejado de lado las razones por las que este pintor holandés, había dibujado esos cuadros de colores, con esas líneas negras, esos trazos cuadriculados, ¿no?, que era todo a partir de esa visión que tenía de la muerte, de la sociedad teosófica, de unos conceptos filosóficos muy profundos, y siempre se había desdeñado, y eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? La superstición es un elemento más, nos guste o no, de nuestra propia realidad, de nuestra propia cotidianidad, y este tipo de creencias, lo digo superstición, pero no lo digo en un sentido despectivo, forman parte de nuestra propia realidad y de nuestra propia esencia como seres humanos. Y esto es un poco lo que queríamos compartir en este cronovisor dedicado a ese factor tercer hombre o el efecto ángel, tomando, ¿no?, como percha la publicación del libro He visto cosas que no creerías, de nuestro compañero y crononauta Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, primero por hacerte eco de este libro en el que tú también formas parte en nuestros viajes y los que nos quedan, y muchísimas gracias por ese también pensamiento final que comparto totalmente, ¿no? Eso es lo que forma parte de la esencia humana que no debemos nunca olvidar. Y para eso están estos libros y para eso están estos programas, para recordarlo. Un abrazo muy, muy fuerte. Un abrazo grande. No tengo más que deudas. Esto tiene que hacerse ya. Os sugiero, Majestad, que dejéis que la Inquisición haga su trabajo. Entre tanto, podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la corona comiencen a excitar a sus parroquianos. En pocas semanas todo el reino se estará demandando que apreséis a los templarios y que confisquéis sus bienes. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Toledo se levanta sobre un cerro en el que las casas se apiñan hasta su cima. La ciudad ha crecido a las orillas del caudaloso río Tajo, que ha esculpido su particular orografía. Al este, el Tajo es salvado por el puente de Alcántara, inicialmente levantado por los romanos y que fue reconstruido por los musulmanes. La última remodelación fue encargada por los reyes católicos, lo que ha dejado su forma gótica. El escudo de los reyes quedó esculpido en la piedra. En el siglo XX perdió su importancia como paso principal para entrar a la ciudad en favor del Puente Nuevo. Así, el puente de Alcántara cerró su paso al tráfico rodado, permaneciendo solo su uso peatonal. Así, alejado del ruido de los coches, ha quedado como un testimonio más de ese pasado glorioso de Toledo. Hace pocos meses hacíamos un programa muy especial de Ser Historia desde Toledo y fueron muchos los temas que quedaron en el tintero, ¿no? Escuchábamos ahora en un fragmento de un documental de televisión titulado Toledo, cruce de culturas, hablando de uno de los enclaves que por desgracia queda un poco a desmano, ¿no? Por ser la antigua entrada de la ciudad de peregrinos en esa zona baja, pero que merece la pena ir hasta allí, hasta ese puente de Alcántara, sobre todo a raíz y a partir de los trabajos de restauración y de investigación histórica que se han realizado en los últimos meses y que todavía están un poco en camino, ¿no?, de ser finalizados. Gabriel Moraté, bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho? Es un placer estar en un programa que uno escucha habitualmente. Muchísimas gracias, Gabriel. Gabriel es director del programa de conservación del patrimonio histórico de España de la Fundación Montemadrid, quien junto con el Ayuntamiento de Toledo son los encargados, ¿no?, de volver a sacar a la luz este puente y sobre todo este torreón, ¿no? Torreón, yo lo comentaba antes, lo comentaba ahora en la antigua entrada principal, ¿no?, de la ciudad. Ahora es una zona peatonal y es uno de los enclaves estratégicos de Toledo, ¿no? De ahí también la importancia que tiene desde la Edad Media. Desde antes, porque el puente que protege, este es un elemento defensivo más, y no por cierto el mayor, luego hablaré de ello, de defensa del puente desde época de los romanos. La defensa no es de época de los romanos, pero el puente sí, ¿no? Por tanto, si te parece, hablamos un poco primero del puente. Claro. El que hoy vemos tiene poco de romano, ha sido reconstruido en época de Almanzor y sobre todo después en época de Alfonso X. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Claro. Hay una inscripción preciosa que hoy se puede ver en el Torreón, en la que se dice que en 1259 hubo un gran diluvio en toda España, que es precioso lo del diluvio, ¿no? Porque nos ayuda un poco a entender el mito del diluvio, ¿no? Hoy diríamos una ciclogénesis explosiva, una dana. No, hubo un diluvio que duró 4 meses. Y se llevó por delante el puente y se reconstruyó prácticamente ex novo, aunque utilizando piedras romanas, ¿no? Por tanto, desde época romana, este es un punto estratégico en la comunicación sur-norte en la península ibérica. Y no solo por el puente, que salvaba el gran Tajo, del Tajo, sino porque unos metros más arriba del puente está el único vado natural en muchos kilómetros que existe y que se puede atravesar en verano y te llega el agua por los tobillos, ¿no? O sea que en verano es cuando se hacían las correrías militares, ¿no? Como sabemos, y por tanto había que proteger también ese vado natural, no solo el puente. Y claro, la propia estructura del puente, al ser lugar de acceso, requiere pues un lugar de protección, ¿no? Que es la torre, las 2 torres que había, que solamente se conserva una hora, ¿no? Para proteger y controlar el paso de las personas que accedían a la ciudad. Exacto, pero hay niveles de defensa anteriores mucho más potentes, que es a lo que antes me refería, porque imaginemos el puente sobre el Tajo del río. A un extremo está el Alcázar musulmán, que ahora es el palacio de Carlos, el Alcázar de Carlos V, ¿no? Pero está justo sobre el puente. Y tenía un izam que lo conectaba con la entrada, o con el desembarco, mejor dicho, del puente. Por tanto, esa gran defensa dentro de la ciudad, el castillo. Y en el otro extremo, en la otra orilla, otro castillo imponente, que ahora es un castillo de época de Enrique II, pero que en su momento era una gran alcazaba, que por las excavaciones arqueológicas hechas en su momento, pues podía ser similar a la alcazaba de Badajoz, o sea que no era una cosa pequeña. De manera que a ambos extremos del puente tenemos 2 enormes alcázares o castillos. Y luego ya en el puente, a ambos extremos del tablero, como bien has dicho, 2 torreones defensivos para proteger a mayores la entrada al mismo. Este que hemos restaurado, que es el único que se conserva, el otro se derribó en el siglo XVIII y se construyó en su lugar un arco triunfal en época de Felipe V, no daba acceso directo a la ciudad, daba acceso a una plaza de armas que a su vez tenía otros 2 torreones que se derribaron a finales del XIX para hacer una carretera, y esa plaza de armas a su vez daba acceso, ahora sí, por una gran puerta califal, a ese izam del Alcázar musulmán. O sea que es uno de los puntos más defendidos. Bueno, yo no conozco otro punto más defendido en España. Sí, te estaba escuchando, digo, qué complejidad Bueno, qué complejidad, imagino que sería la requerida y la necesaria para una ciudad de la importancia y del peso de Toledo, donde los accesos son limitados y hay que protegerlos bien, ¿no? Vosotros, desde la Fundación Montemadrid, habéis estado trabajando en la restauración de este torreón, que es espectacular, es hermosísimo. Escuchábamos ahora en esa introducción del documental Toledo Cruce de Cultura, es un poco una descripción, ¿no?, de su aspecto.
Pero incluso vosotros habéis ido un poco más allá, ¿no? No solamente ha sido limpiar, sino documentar e investigar lo que se ha limpiado, entre comillas, ¿no? Y uno de los detalles singulares es ese rastrillo, ¿no? Por ejemplo, que pertenece al siglo XII o XIII, ¿no? Según la datación de carbono 14. El rastrillo es lo que bajaba, ¿no? de cierre. Sí, el rastrillo es el único elemento defensivo de todos los que tiene un torreón que permite una respuesta rapidísima a un golpe de mano. Porque es una estructura, una reja de hierro o de madera, en este caso es de madera, que se puede bajar inmediatamente e impedir el paso o la salida. Pero insisto, esto se puede hacer instantáneamente. Otros elementos de defensa, como pueden ser los puentes levadizos, llevan su tiempo. Claro. Cerrar los portones y echar la tranca lleva también su tiempo, mientras que esto baja ipso facto e impides un golpe de mano rápido. Hay una crónica preciosa, si me permites, de las guerras entre Inglaterra y Escocia, en el siglo XIV, en la que unos escoceses entran con un carro y van escondidos, muchos de ellos, en las gavillas de paja del carro, y apostan... Como en las películas. Sí, exactamente, como en las películas de Robin Hood. Igual. Y dejan el carro apostado en el interior de la puerta, donde está la ranura por la que se baja el rastrillo. En ese momento se descubren y sacan las espadas, y los del cuerpo de guardia de arriba... esto, insisto, no es una película, es una crónica real, histórica. Sí. Los del cuerpo de arriba se dan cuenta del follón y bajan, como exige el protocolo, inmediatamente la reja. Pero se ve obstaculizada por el carro, y eso permite la entrada de más escoceses. Para eso había otro tipo de rastrillos, para evitar esto, que se llamaban órganos, rastrillo de órgano, en donde no era una reja, sino que eran tubos verticales independientes, para evitar precisamente Sí, que por los laterales no pudiera pasar alguien. Qué curioso, qué curioso. La verdad es que se aprende un montón de cosas. Yo recuerdo cuando era niño, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo que como buen egiptólogo, egiptoloco, colecciono libros de Egipto, infantiles, para niños, es donde más se aprende cosas de la vida cotidiana, ¿no? Yo recuerdo libros también que conservo todavía de cuando era crío, de cómo era la vida en un castillo medieval, por ejemplo, ¿no? Y empezaban a explicarte detalles de la normalidad de la cotidianidad, pues como esto de los rastrillos y tal, pues que no los ves en un libro normal, ¿no? De historia del arte o de arquitectura. Imagino que también cuando vosotros afrontáis un proyecto de estas características, ¿no? De la restauración del torreón del puente de Alcántara, vais también un poco a la expectativa de qué es lo que os vais a encontrar, ¿no? Imagino que esto del rastrillo sería una sorpresa, ¿no? Las inscripciones que han aparecido también otras, ¿no? Bueno, fue una sorpresa enorme porque sabíamos que existía, pero estaba encastrado en la ranura por la que se baja, de manera que no sabíamos ni cómo era ni cómo estaba. Cuando lo subimos un poquito, vimos que no era una reja propiamente dicha, sino que era un rastrillo de tablones macizos uno encima del otro, lo cual nos hizo pensar que sería un rastrillo tardío del 18, incluso del 19, porque la puerta siguió en funcionamiento no militar, pero sí fiscal, hasta los años 20 del siglo pasado. O sea que, y luego si quieres hablamos de eso, es muy divertido. De manera, ya te digo, pensábamos que era del 18, sacamos una muestra, la llevamos a analizar por carbono 14, y la gran sorpresa es que es coetáneo a la construcción de la puerta, porque las fechas que nos daba el análisis eran finales del 12, principios del 13, y la puerta se construyó el torreón en 1218, con lo cual es una sorpresa enorme porque desde luego es el rastrillo más antiguo datado que hay en España, es de los pocos rastrillos que se conservan en España y en Europa. Y aunque todavía los arqueólogos no han acabado su trabajo final, pero el castillo más antiguo datado científicamente que hay en Francia es de la puerta del castillo de Angers, es del siglo XIV. Tenemos aquí uno de principios del 13 y efectivamente eso siempre
que te voy a contar a ti lo que significa. Sí, ¿no? Lo decías ahora, Gabriel Moraté, la puerta no solamente era un elemento de protección, sino también de pago. Cualquiera que pagara, cualquiera que entrara, tenía que pagar, ¿no? La fiscalidad, la cuota, el portazo, claro, lo que fuera conveniente, ¿no? También dependiendo un poco de si se traía material para vender, si venías a ver a un familiar, todo este tipo de detalles, ¿no? Sí, es la función fiscal, claro, importantísima. De hecho, después de la Guerra de las Comunidades, en Toledo ya no hay problemas militares, las murallas y las puertas dejan de tener esa función. Pero la fiscal sigue siendo importantísima. Claro. La fiscal y la sanitaria. Ahora que hemos pasado una pandemia, se explica muy bien lo que suponen unas murallas, ¿no? Para confinar a toda la ciudad rápidamente. Efectivamente, por cruzar el puente había que pagar el pontazgo, y por cruzar una puerta había que pagar el portazo. Esos derechos estaban enajenados a casas señoriales. En el caso del pontazgo del puente de Alcántara, los derechos o el privilegio lo tenía la Casa de Alba, y lo seguía cobrando hasta en 1928. Encontramos, gracias a la amabilidad del archivo de la Casa de Alba, encontramos una serie de cartas en donde el duque, es decir, el padre de la duquesa Cayetana, don Jacobo, se interesa en una carta que dirige a su administrador en Toledo por este privilegio y por el cobro de la gabela, ¿no? Se pagaba obligatoriamente, salvo los días de mercado, privilegio que tenían todas las ciudades que tenían mercado, y solo para los no toledanos. Los toledanos no tenían que pagar, salvo que llevaran mercancías por cuenta ajena. Y aquí hay una cosa preciosa que está en los derechos del privilegio del pago, que es que cómo demostraba el toledano de la época que era toledano. Porque hoy en día, si no vas con el DNI, no existes, ¿no? No puedes ni pagar una multa. Yo he intentado pagar una multa a veces y me pedían el DNI. Digo, pues si vengo a pagar una multa, no lo tengo, se me ha olvidado. No existes. Bueno, en aquella época bastaba con una declaración extrajudicial del señor, yo soy de Toledo, y el alguacil le creía y le dejaba pasar sin pagar. Me imagino que si mentía y le pillaban no le ocurriría nada bueno, pero esa buena fe que se presumía al ciudadano por parte de la administración, que hoy en día yo creo que ya no existe, desde luego, es una cosa preciosa y que conviene. Para eso está la historia, ¿no? Para recordar ciertas cosas. Antes lo comentabas, Gabriel Moraté, los textos, ¿no?, que han aparecido, algunas inscripciones epigráficas, ¿no?, que algunos imagino que ya se conocerían, hay de Alfonso X, hay árabes también, hay de Bamba, hay pues un espectro histórico bastante amplio, ¿no?, y curioso también para conocer un poco la historia de Toledo. Sí, lo gracioso es que efectivamente son muy, muy antiguas, están todas estudiadas y traducidas, y el Torreón tiene una colección de epigráfica fabulosa que se va a restaurar. Estamos ahora en ello, precisamente. Pero lo curioso es que en época de Felipe II, el rey decidió retirar todas las inscripciones escritas en lengua árabe de la ciudad, de los muros de la ciudad de Toledo y de las puertas, traducirlas, volver a hacer nuevas lápidas conservando los registros históricos, pero eliminando, y cito textualmente las palabras de entonces, todas las mentiras de arábigas, ¿no? que pudiera haber, y todas las impiedades que allí se comentaban, ¿no? Con lo cual hoy tenemos, efectivamente, como tú bien dices, un registro epigráfico fabuloso desde época muy antigua, sí. Todas las puertas de las grandes ciudades siempre tienen la protección de un santo, ¿no? Y aquí aparece, por ejemplo, la Virgen, ¿no? O sea, son elementos característicos, ¿no? Un poco sin en duda, ese sentido, sí. ¿no? La Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso, porque otra función que tenían las murallas y las puertas de una ciudad, de la que no hemos hablado, pero que también es importantísima, es la simbólica. Claro. Ahora no la comprendemos bien,
porque las ciudades, una vez que se ensancharon, pues las murallas han quedado ahí ocultas. En el caso de Toledo, más ocultas todavía, porque en cierto modo están conteniendo todo el casco urbano y a veces se confunden con muros de contención o con tapias medianeras. Pero antes la diferencia entre el agro y la ciudad era la muralla. Claro. Y cuando venías del campo, enseguida lo primero que veías era la muralla y sus puertas. Esa función simbólica era importantísima, por eso muchos escudos de muchas ciudades tienen una puerta de las murallas o las propias murallas, ¿no? Y por eso también las decoraban, cuanto más mejor. Y en eso Toledo es fabuloso, porque si bien tiene unas murallas muy difusas en el ámbito urbano, porque además hay muchas ampliaciones de arrabales, no son unas murallas como las de Ávila, ¿no? O como las de Lugo, ¿no? Compactas. Claro, claro. Sin embargo, tiene el conjunto de puertas más hermoso de toda España, y me atrevo a decir que de toda Europa también, ¿no? La puerta de bisagra, la del Cambrón, de época de Felipe, de Carlos V, las dos, la puerta del Sol, es una cosa increíble, la de Valmardón, la del Puente de San Martín, esta de Alcántara, y muchísimas más, ¿no? Ya para acabar, Gabriel Morate, de Fundación Montemadrid, seguís trabajando, ¿no?, en este proyecto de restauración. ¿Qué es lo que os queda por hacer? Bueno, esta intervención la hicimos, la parte de obra civil o de albañería, con una escuela-taller. Las escuelas-taller han significado para la restauración del patrimonio en España algo importantísimo. Es un invento que en los años 80 trajo, se sacó de la manga a José María González, que así dicho, a lo mejor no suena mucho, pero si decimos Peridis, pues ya todo el mundo sabrá quién es. Y entonces había un problema que era el paro obrero. Ahora la gente joven a lo mejor no sabe lo que es esto, pero los que ya tenemos unos años sabemos muy bien lo que era el paro obrero. Bueno, pues se trataba de dar un oficio a muchos jóvenes desempleados en el ámbito de la construcción, oficios de albañilería, de forja, de electricidad, de jardinería, y a través del Fondo Social Europeo esto significó no solo sacar a la gente del paro, a muchos jóvenes, y darles un oficio, sino también restaurar gran parte de nuestro patrimonio. Era la mayor fuente de financiación de la restauración de España en esa época. Luego este programa, que se exportamos a Iberoamérica, pues fue decayendo con las transferencias autonómicas y por otros motivos, y nos pareció muy oportuno recuperarlo, ponerlo en marcha otra vez con el ayuntamiento, porque la intervención que había que hacer no exigía gran complejidad. Y lo que sí tenía una especial complejidad, y hacía falta ya un trabajo fino o de restauración especializada, como es la restauración de todas las lápidas epigráficas y de los escudos, etcétera. Eso lo podíamos hacer con ya expertos, que es lo que emprendemos ahora, ¿no? Sí, y terminaremos pues en el plazo de 3 meses, pero ahora ya, después de la intervención de la escuela-taller, el torreón es accesible por dentro, se puede subir a la azotea, las vistas pues son impresionantes, se puede acceder al cuerpo de guardia, y en él hemos reconstruido el torno de elevación del rastrillo conforme a modelos de otros monumentos, ¿no?, que estaba perdido. Bueno, pues aprovechando ahora el buen tiempo, invitamos a todos, ¿no?, a que se acerquen a Toledo, que disfruten de la ciudad y también, sobre todo, de ese torreón del Puente de Alcántara del que hemos estado hablando y al que hemos dedicado estos minutos aquí en Ser Historia, de la mano de Gabriel Morate, que es director del programa de conservación del patrimonio histórico español de España, Fundación Montemadrid. Como siempre, Gabriel, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchas gracias a ti, Nacho, y si me permites, es tan placer estar aquí que ojalá lo hagamos otro día y hablemos de San Isidro de León. Por favor. Que sé que lo tienes en tu corazoncito, porque es la Fundación Montemadrid con el Cabildo estamos restaurando desde hace muchos años el conjunto, y para hacer un nuevo museo en el fondo, ¿no?
Pues ahí lo haremos. Además tienen que abrir el museo dentro de poco, museo, así que así lo haremos. Gabriel, muchísimas gracias. Un placer. Las llamas devorando la ciudad y delante Eneas, con su anciano padre Anquises cargado a la espalda y su hijo Ascanio de la mano. ¿Es su primera visión de Troya? Querido colega, hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Emociona un poco escuchar esta música alfa del año 74, creo que es, cuando somos conscientes de que hace pocas semanas falleció su autor, Vangelis, este músico griego extraordinario. Es la sintonía de la sección que cada pocas semanas traemos aquí a Ser Historia para hablar de historia de la ciencia, ese blues de la ciencia, y lo hacemos siempre con nuestro compañero José Francisco Sanz Requena, que nos atiende desde Radio Valladolid. José Francisco, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de la historia de la física cuántica. A mí eso me parece muy heavy, ¿eh? Tienes que bajar unos cuantos escalones, yo creo, para poder... porque lo primero que te voy a preguntar, que parece de perogrullo, pero ¿qué es la física cuántica? Bueno, la física cuántica es la física que explica la naturaleza desde el punto de vista pequeñito, por decirlo de una forma coloquial, ¿no? Coloquial, ¿no? Lo que pasa es que es curioso porque sin la física cuántica, que es verdad que explica la física de lo muy pequeño, seríamos capaces después de explicar la física de lo muy grande. Entonces es algo que está muy relacionado, es muy interesante. Imagino que, claro, al hablar de elementos pequeños, la física cuántica solamente se podrá haber estudiado en época cercana a nosotros, ¿no? Sí, es algo relativamente cercano a nosotros. Lo que pasa es que después ha tenido un desarrollo tan grande en poco tiempo, en los últimos años, y ha tenido tantísima aplicación desde el punto de vista tecnológico que, bueno, es un poco abrumador, ¿no? Fíjate que ahora mismo se habla mucho de los ordenadores cuánticos, ¿no? Y toda la tecnología que tenemos hoy en día, pues los ordenadores, por ejemplo, si no fuese por el desarrollo de la física cuántica, pues prácticamente sería imposible. Quizás uno de los primeros interrogantes que se marcaron los científicos para ahondar, ¿no?, y profundizar en esa física cuántica es que había cosas que no parecían encajar, ¿no?, con la física más grande, la de andar por casa. Sí, la física clásica, pues había cosas que no era capaz de explicar, ¿no? Si hay un personaje en la historia de la ciencia que es el padre de la física cuántica, pues sería Planck. Y es que había un problema en esa época en la que trataban de explicar cómo era la cantidad de energía que emitía un cuerpo que se encontraba en su superficie a una determinada temperatura. Pero es necesario plantearse eso, Fran. Sí, claro, Nacho Ares, claro que es necesario plantearse eso. Es broma, claro que sí. Sí, no, claro. Ya te digo que el tratar de explicar esa situación con la física clásica era imposible. Es decir, Planck lo que encontraba es que tú imagínate, por ejemplo, el Sol, ¿no? El Sol se encuentra en su superficie a una temperatura de unos 6.000 grados Kelvin, ¿no? Pues si uno hace la curva de la cantidad de energía emitida por el Sol distribuida o repartida según distintas longitudes de onda, ¿de acuerdo? Pues hace una curva, y esa curva es inexplicable con la física clásica. Para poder explicar esto, es precisamente a raíz de esto, de este tipo de curva, es cuando aparece la física cuántica. Planck, fíjate, para poder explicar esto, que ya sé, suena un poco abstracto, un poco exótico,
Pues dijo que tuvo que hacer un acto de desesperación, y es que para poder explicar esto, Planck lo que planteó es que la energía no está repartida de forma continua, sino que está repartida en paquetes. Tú imagínate que tuvieras sacos de arena, pero que esos sacos de arena solo pueden pesar 1 kilo o 2 o 3, pero es imposible que exista un saco de arena de 1,5 kilos o de 1 kilo 250 gramos. Entonces, el tratar la energía como no de forma continua, sino repartida en estos paquetes, por cierto, estos paquetes Planck les denominó cuantos, de ahí el nombre de física cuántica, es lo que precisamente permite explicar esta curva que tan exótica acabo de comentar. Pero es que además es curioso porque, fíjate, Albert Einstein, ¿te suena? Sí, es lo que te iba a decir. Yo creo que él fue uno de los que también apuntó eso de ¿cuántos hay en un cuento cuántico? Efectivamente. Qué nudo lío. Pero pues es que Albert Einstein, cuando recibe el premio Nobel, no lo recibe por la teoría de la relatividad, lo recibe precisamente por lo que se denomina el efecto fotoeléctrico. Y para poder explicar el efecto fotoeléctrico, Albert Einstein lo que hace es precisamente hacer un tratamiento de la energía tal y como decía Planck. Algo que mucha gente no sabe. Siempre se habla de Albert Einstein, ¿verdad?, relacionado con la teoría de la relatividad general o relatividad especial, pero qué va. Albert Einstein le dan el premio Nobel precisamente por la explicación de este fenómeno. Un fenómeno que es cierto que se conocía desde hace muchísimos años. Fue descubierto por Hertz, el de las ondas hertzianas, en el año 1887, pero años más tarde, o sea, no sabía que se producía, pero no sabía explicarlo, y fue precisamente Albert Einstein el que da una explicación utilizando precisamente esta teoría cuántica planteada por Planck. Además, el hecho, incluso, que esto es muy de físicos, ¿no? De este ha dicho esto, pues yo voy a demostrar en la práctica, porque muchas de estas afirmaciones eran teóricas, ¿no? Eran sobre papel y bolígrafo, y fue Millikan, ¿no?, quien intentó llevarlo a la práctica de forma experimental y para negarlo, ¿no? Y tuvo que reconocerlo que así era, ¿no? Así es. Robert Millikan, que se le conoce en el mundo de la ciencia porque fue la persona que demostró experimentalmente lo que era la carga cuánto valía la carga del electrón, ¿no? Pues él estaba empeñado en echar por tierra pues todo esto, ¿no? Y al final, pues después de mucho experimentar y tal, tuvo que dar precisamente la razón a Planck y a Einstein con todo esto de la física cuántica, ¿no? ¿Y qué es la mecánica cuántica? ¿Qué diferencia? A ver, yo entiendo que es algo diferente de la física cuántica, o está incluido dentro de la física. Yo creo que se habla indistintamente de física cuántica y de mecánica cuántica. La mecánica, o sea, en física decimos que es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿no? Lo que pasa es que, a veces se habla indistintamente de mecánica cuántica o de física cuántica. Lo que pasa es que después esta física cuántica se le da unas aplicaciones, por ejemplo, para describir lo que es un átomo. Los modelos atómicos antiguos de Rutherford pues fueron tomados por Bohr, y bueno, pues con la aplicación de la física cuántica pues plantea un átomo con un núcleo atómico con electrones orbitando alrededor de ese núcleo, pero los electrones no pueden estar en cualquier lugar, tienen que estar en órbitas concretas, y solo pueden pasar de una órbita a otra concreta cuando estos absorben una cantidad muy concreta de energía. Todas estas cuestiones, ¿verdad?, que insisto, es verdad que son muy exóticas, después tienen una aplicación brutal en la tecnología que utilizamos hoy en día. El tema de los semiconductores, fíjate ahora que hay todo este problema de que no hay materiales para fabricar semiconductores, ¿no? Pues el desarrollo de un semiconductor hubiera sido totalmente imposible sin el desarrollo de esta teoría tan maravillosa. Y claro, te iba a proponer, ¿no?, que me has adelantado un poco en qué podemos utilizarlo y llevarlo a la práctica, ¿no?, de la forma pues más cotidiana, este tipo de complejidades, ¿no?, porque es algo que empieza a estudiarse o empieza ya a aparecer casi a finales del siglo XIX. Han pasado pues casi 150 años, ¿no?, y está totalmente, imagino que imbuido en nuestra cotidianidad, aunque no nos damos cuenta de ello.
Totalmente, ya te digo que un teléfono móvil, ¿cuántas veces utilizamos el teléfono móvil al día? Infinidad de veces. Sí. Sin todo el desarrollo de la cuántica hubiera sido imposible desarrollar toda esa tecnología, ¿no? Ya te digo, todos los microprocesadores que llevan hoy en día cualquier aparato tecnológico, su fundamento es un fundamento cuántico. Lo que te decía antes, ¿no? De los ordenadores cuánticos que, todavía no están comercializados, pero quizás sea difícil, ¿no?, que se comercialicen, pero un ordenador cuántico lo que nos va a permitir es hacer infinidad de operaciones rapidísimamente, y desde el punto de vista científico, pues digamos que va a ser la herramienta con los que los científicos van a trabajar en el futuro. En definitiva, ya para acabar, José Francisco Sanz Requena, astrofísico, lo mejor que podemos hacer es relajarnos, ¿no?, y disfrutar de esta magia que tenemos a nuestro alrededor, la entendamos o no, ¿no? Sí, es lo que decía un poco Feynman. Feynman, para mí es uno de los físicos, de esas mentes preclaras y privilegiadas, ¿no?, que ha habido a lo largo de la historia de la física, ¿no? Decía Daniel Grimberger que la mecánica cuántica es magia, y un poco de magia sí que tiene, pero como poder explicar esos efectos que tienen las partículas atómicas o subatómicas es realmente difícil. Feynman decía, pues eso, que lo mejor es relajarse y disfrutar de esta naturaleza tan maravillosa. Muy bien, pues Francisco José Sanz Requena, astrofísico, profesor de la Universidad de Valladolid y de muchos sitios más, que, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El Monte Arabí es que es diferente a lo que conocemos, a lo que yo personalmente, y se conoce en la historia, en los libros y demás, es totalmente diferente. Tiene una atracción este monte, tiene como un imán. Hay personas que inclusive han intentado bajar del coche y se le han puesto las piernas bloqueadas. En este monte, pues no te sabré decir si es por la cantidad de aire puro que se respira aquí, por la calma, pero gente que a lo mejor no está acostumbrada a hacer senderismo o no tiene mucha forma física, después de haber dado la vuelta por el monte, por todos los senderos, me comenta que aquí no se cansa. Lo que se está contemplando es una fotografía pues de hace 6-7 mil años, ¿no? Porque se está viendo la fauna, se están viendo toros, se están viendo ciervos, se están viendo caballos, se están viendo aves zancudas, y bueno, un poco lo que es el ecosistema, lo pondremos eso también un poco entre comillas, un poco lo que se está viendo en el paisaje en ese momento. Pasamos de página a nuestro particular libro de historia, aquí en Ser Historia, en la cadena SER, y lo hacemos escuchando un fragmento de un reportaje de televisión que yo hice hace años, en mi etapa de reportero de Cuarto Milenio. En aquella época yo viajaba mucho a la región de Murcia, a la comunidad autónoma de Murcia, porque allí hay infinidad de enigmas y misterios que tienen un trasfondo histórico realmente sorprendente, ¿no? Escuchábamos un fragmento de ese reportaje sobre el Monte Arabí, un monte que tiene un montón de singularidades, y entre ellas también una colección de pinturas realmente espectacular. El tema del Monte Arabí, sus secretos, sus enigmas, es solo uno de esos 50 lugares mágicos de la región de Murcia que trata el nuevo libro de nuestro invitado Joaquín Abenza. Joaquín, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Un placer estar contigo aquí en Ser Historia.
Bueno, Joaquín Abenza es el autor de este libro, como digo, 50 lugares mágicos de la región de Murcia, pero seguramente muchos de vosotros lo conoceréis por ese programa que tiene más de 3 décadas, El Último Peldaño, en Onda Regional de Murcia, en donde yo he tenido el honor de participar también un montón de veces. Joaquín, lo decía yo ahora, ¿no? Y lo comentas tú también en el libro, es muy difícil elegir cuando te dan una lista, ¿no? de lugares, ceñirte a un número, en este caso 50, porque bueno, es un número redondo, pero tú hubieras elegido más, ¿no? Porque son muchos, ¿no? Los lugares de Murcia que tienen también ese trasfondo histórico, ese trasfondo mágico, sobre todo, que como hacemos Jesús y yo, ¿no? Todas las semanas en el cronovisor, nos gusta siempre ver ese lado más emotivo y más misterioso de la historia, ¿no? Y la región de Murcia cuenta con lugares increíbles. Ciertamente, lo más difícil, y has dicho muy bien, fue cuando me llamaron para encargarme de hacer este libro. Lo más difícil fue elegir esos 50 lugares. Yo siempre digo, y lo digo con toda humildad, que son los que a mí me gustan. No quiere decir que sean ni los mejores, ni los más misteriosos, ni los más enigmáticos, ni nada de eso. Simplemente son los que a mí más me motivan, con los que yo tengo una relación más especial. Pero te puedo decir que la primera lista, cuando me puse a pensar, hice un brainstorming con María José, mi mujer, para ver qué lugares íbamos a poner, pues salieron cerca de 200. Y luego hubo que estar ahí pues dándole vueltas para dejarlo en 50, porque el libro forma parte de una colección que son los 50 lugares mágicos de las comunidades autónomas de España. Y lógicamente, pues Murcia tenía que tener también su libro, y cuando los amigos de Cidonia me lo encargaron, pues yo tuve que ajustarme a esos 50 lugares, como me tuve que ajustar a un número de páginas. Y eso ha sido lo más difícil, porque tanto en los lugares ha sido complicado, como luego la cantidad de información que he podido encontrar de muchos sitios, que he tenido que hacer un esfuerzo por resumirla y por dejarla dentro de los espacios que el libro requería. Uh-huh. Lo decía yo ahora, ¿no? Comenzábamos con ese monte Arabí. A mí me sobrecogió también porque el día que fuimos a grabar para televisión, para Cuarto Milenio, era un día extraordinario, con un sol increíble, hacía buenísimo. Yo recuerdo pues como había que aprovechar al máximo el tiempo, comiendo con mi compañero José Alberto y con Guillermo, el cámara y el ayudante, en esa verja, ¿no? Que cubría las pinturas. Lo recordaré y lo mantendré en el corazón con muchísimo cariño, ¿no? Y luego al descender esos muflones que nos encontramos allí, que también lo recuerdo pues con mucho afecto. Precisamente Joaquín Abenza, autor de este libro 50 lugares mágicos de la región de Murcia, el Monte Arabí es un lugar mágico desde hace miles de años, ¿no? Y quizás esas pinturas son la evidencia más clara de esa magia. Estoy convencido. Las pinturas que hay tanto en Cantos de la Visera como la Cueva del Mediodía, que además, tú sabes de eso mucho más que yo, pues tienen una seña de identidad completamente distinta. Forman parte de algo así como lo que sería el arte rupestre levantino, diferenciándose de otras corrientes, ¿no? De esa misma época, de esas pinturas prehistóricas. Bueno, pues yo creo que son un reflejo de lo que el Monte Arabí nos dice a todos. Mira, yo siempre digo, cuando me preguntan últimamente en algunas entrevistas en medios locales y regionales, que cuál es mi lugar preferido de todos estos 50, pues yo digo que independientemente de que sea más o menos preferido, es que es el lugar que más energía me da. Y yo, como técnico que soy, persona racionalista, pues no soy un sensitivo, ni mucho menos, pero te tengo que reconocer que cada vez que voy al Monte Arabí, y tampoco soy un deportista, tú me conoces, pues yo en otros lugares me canso mucho subiendo y bajando cuestas, pero no sé qué pasa en el Monte Arabí, y creo que es un hecho objetivo, que cuando llego allí parece que noto una energía especial, una vibración especial, que cuando llego a la cumbre pues no me he cansado nada. No sé si es la emoción, lo que me gusta aquello, el oxígeno que hay de los árboles o las piedras que emiten una energía especial. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido con esas civilizaciones que han pasado por allí desde hace muchos miles de años, que han dejado su impronta no solamente en pinturas, sino, como tú bien sabes, también en petroglifos, en cazoletas, en unas marcas muy misteriosas que hay en determinados lugares del monte. Y creo que, igual que a la civilización actual nos dice tantas cosas y nos genera tantos misterios y además leyendas y mitos, porque está lleno de mitos e historias asombrosas, también le causó esa misma sensación a los habitantes de hace 5.000 o más años que estuvieron allí.
Y quizás es lo sorprendente, ¿no? Nosotros como hombres y mujeres del siglo XXI, más vinculados a la ciudad que al mundo campestre, el encontrarse este tipo de lugares marcan también un poco la diferencia, ¿no? Porque si esas pinturas se realizaron allí arriba era porque de alguna forma en la prehistoria hace miles de años se consideraba un lugar sagrado. Ciertamente, yo creo que tienen una tradición de lugar sagrado que ha llegado hasta nuestros días. Hay multitud de leyendas, incluso testimonios, yo puedo recoger algunos, de personas que hablan de seres de luz que aparecen, de luminiscencias, también conectan con el fenómeno ovni, hay muchos casos de avistamientos ovnis en la zona, pero es que además está muy cerca del Cerro de los Santos, está muy cerca de otros lugares, como si fuese como una especie como de zona mágica, zona sagrada, zona que a lo largo de los milenios ha ido siendo el escenario de encuentros con lo trascendente, y eso se ha quedado por ahí, no solamente en las pinturas, sino en otros elementos, como te comentaba antes, esas cazoletas, esos petroglifos que nadie sabe lo que son. A mí siempre me han dado la impresión, cuando los veo, de que estoy observando una lluvia de estrellas, es decir, una caída de meteoritos, porque le veo siempre, es lo que me viene a la mente, ¿no? Veo una bola de fuego con una estela en muchos de ellos, y quizá son una crónica de algo que sucedió hace mucho tiempo y que conmocionó a la gente que vivía allí, en el Adavilejo, en el propio Monte Arabí, esos poblados que sabes que habían ahí prehistóricos, y que de alguna forma dejaron su crónica en piedra, como no podía ser de otra manera. Has mencionado el Cerro de los Santos, uno de los enclaves absolutamente mágicos e icónicos del mundo ibero. En tu libro 50 lugares mágicos de la región de Murcia también hablas de ese santuario ibero de la luz, ¿no? El mundo ibérico tiene también una reseña muy importante en la región de Murcia, como no podía ser de otra forma. Por supuesto, yo he ido, ten en cuenta que cuando me pongo a buscar lugares mágicos no me quedo solamente con lugares donde hayan aparecido fantasmas o historias de ovni, ni muchísimo menos. Voy buscando aquellos que tienen esa calificación, que para mí al principio del libro lo digo, son lugares asombrosos, lugares donde la historia, la mitología o simplemente la tradición han dejado una impronta que ha terminado convirtiéndoles en lugares mágicos. Bueno, pues el Monasterio de la Luz, muy próximo a lo que es actualmente el monasterio de la Fuensanta, y el monasterio también de esa ermita del pobre, de ese ermitaño que está muy cerca de ese lugar, forman un conjunto de lugares que en otro tiempo pues fueron escenario de muchos ermitaños, de tradiciones religiosas, pero que vienen de época íbera, que vienen de época incluso probablemente anterior. Y ahí concretamente, como sabes, pues se han encontrado una serie de restos, esa cabeza de Deméter, ese templo que hay en la parte alta del cerro donde se encontraría el santuario, propiamente dicho, esas piscinas que podrían ser también parte de ese culto donde el agua era muy importante y donde probablemente pues se acercaban peregrinos buscando sanación, como hacen hoy en día al templo cristiano, que está en vigencia, que es el templo de la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad de Murcia y muy querida por la mayoría de los creyentes, ¿no? Han cambiado los tiempos, han cambiado probablemente pues un poco el aspecto, pero el fondo sigue siendo el mismo. Son lugares que están muy cerca y que generan esa atracción. Fíjate, ahí muy cerca también entre el templo íbero de la Luz y el templo cristiano actual de la Virgen de la Fuensanta, pues hay otra aparición no reconocida por la Iglesia, que lleva ya más de un cuarto de siglo, de una mujer que dice que se le aparece a la Virgen, y bueno, pues tiene una congregación de fieles que van pues cada semana a rezar allí porque están convencidos de que se está manifestando la Madre de Dios, con lo cual, bueno, pues el fenómeno sigue vivo. Yo creo que es un arquetipo que está ahí y que se va manifestando y es captado por determinadas personas. Lo vieron hace miles de años los antecesores y actualmente pues también lo perciben la civilización del siglo XXI, que tiene esa sensibilidad. Mira, fíjate, el otro día en tu programa, El último peldaño, hablábamos de esa exposición Hijas del Nilo, ¿no? De la que soy comisario en Madrid, y uno de los aspectos que más llama la atención de los visitantes de la exposición cuando les hago una visita guiada
Por una parte es esos paralelos que hay entre la diosa Isis y la Virgen María, que ahora adentraremos un poco, ¿no?, con ese Iseion de Cartagena, en el foro de Cartagena, pero también en la réplica que hay de la tumba de Senedjem, que era un alto funcionario, un jefe de artesanos del reinado de Seti I y Ramsés II. Hay una réplica de la tumba y en una de sus bóvedas, en uno de sus techos, ese techo abovedado, hay un fragmento del capítulo 17 del Libro de los Muertos, en donde la diosa Nut está ofreciendo alimento a Senedjem y a su esposa. Claro, la imagen es una imagen hermosa desde el punto de vista artístico, pero cuando les digo que se fijen bien en el detalle de por qué la diosa Nut aparece sobre un árbol, comunicándose con ese Senedjem y con su esposa Irinefer, pues hace casi 3.500 años, enseguida se les enciende la chispa y se dan cuenta de que están en un arquetipo, ¿no?, religioso muy parecido a esas apariciones marianas de épocas mucho más recientes, en donde la mujer siempre está encima de un árbol, ¿no?, siempre en contacto con la naturaleza. Lo comentabas ahora, ¿no?, ese tipo de tradiciones, más quizás desde el punto de vista antropológico, ¿no?, que otra cosa, también marcan una especie de puente, ¿no?, y de interpretación entre el pasado y el presente. Totalmente, yo creo que, además, de hecho, en la ermita de San Antonio el Pobre, que como digo está muy cerca del Templo de la Luz y forma parte un poco de ese conjunto de lugares que son pues una conexión, entiendo yo, con lo sagrado, y que, como decía antes, cada época la religión predominante de alguna manera pues los utiliza para expresar su fe. Pues en ese lugar hay un vídeo que me encanta porque termina pues un poco fundiendo la imagen de Demeter que se encontró en el templo, digamos, que aparece en el Santuario de la Luz, digamos, fundiéndola con la cara de la Virgen de la Fuensanta. No es un acto irrespetuoso ni muchísimo menos, es una forma de ver cómo evolucionan las creencias y cómo con muchísimo respeto siempre se ha reverenciado a la diosa madre, que de alguna manera pues ha estado presente en todas las culturas. Cada vez, evidentemente, se llama de una manera y cada vez tiene un nombre y tiene un arquetipo, digamos, un poquito más especial para la cultura de la época, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Son pues mujeres que de alguna manera ayudan a la humanidad y que están conectadas con la divinidad más sagrada, y ese puente que lanzan hacia el ser humano, que en Isis se ve también, igual como la Virgen María pues toma a su hijo, a Jesús, pues Isis también aparece con su hijo, ¿no?, en brazos, pues está ahí. Y eso pues también lo podemos ver en todos esos templos de Isis que hay a lo largo del mundo, como el que tuvimos la fortuna contigo, además, en aquel programa que hicimos en 2016, de inaugurar un poco, porque aquella noche se encendía la iluminación por primera vez, había sido descubierto no hacía mucho tiempo, estaba siendo excavado y por fin se ponía, digamos, a disposición de ser contemplado por el público, ¿no? Y aquella noche, en aquel programa que hicimos pues desde el barrio del Foro, el barrio romano del Foro de Cartagena, contigo como invitado, pues pudimos tener el honor de ver iluminado ese templo de Isis de Cartagena, que también forma parte de los 50 lugares mágicos, porque te aseguro que para mí es uno de los lugares más sorprendentes. A cualquier profano que no sea historiador o que no esté metido como vosotros en el mundo de la historia, le sorprende mucho que aparezca un templo egipcio en un yacimiento romano. Luego ya nos explican que eso era más o menos normal y que los romanos sean así, ¿no? Pero claro, te llama mucho la atención como una diosa tan antigua y tan en principio alejada del panteón romano, pues está ahí, está siendo de alguna manera pues también venerada y adorada por los propios romanos o por gente que venía a Cartagena hace 2000 años precisamente a eso, a cualquier trabajo, cualquier cosa, cualquier negocio, y luego pues iban allí al templo, a esa religión mistérica, iniciática, oscura, pues a esperar también las bondades de esta diosa que parece ser que era muy milagrosa. Sí, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia, José Miguel Noguera, ha estado en varias ocasiones con nosotros. Yo le conocí precisamente estando en tu programa, en esa inauguración del Iseion, y él explicaba, ¿no?, cómo las legiones romanas habían extendido el culto a Isis por todo el Mediterráneo, y es lo que había hecho que ese arquetipo que mencionábamos antes de la mujer protectora, encargada, ¿no?, de dar a luz y de proteger al heredero, en definitiva, al rey del universo, ya sea en la imagen de Isis con su hijo Horus,
que es el padre de Horus es Osiris, ¿no? Hijo de un dios también, y en el caso del cristianismo, de la tradición cristiana, la Virgen María con el niño Jesús, ese heredero también del trono universal, bueno, pues marcan un poco esos paralelos, ¿no?, que hay entre estas dos religiones, y es normal, ¿no? Es normal que lo hayas puesto en este libro de 50 lugares mágicos de la región de Murcia, pero Joaquín Abenza, a mí me gusta, quizás porque no lo conozco. He estado muchas veces en el foro, he estado muchas veces en el Monte Arabí, en otros lugares que sí que comentas en el libro, pero hay uno que desconozco y que quizás desde el punto de vista de la tradición popular es uno de los que más impacto tiene, de los que más seguidores tiene, que es Caravaca, ¿no? La idea de esa basílica del Real Alcázar de la Veracruz, ¿no?, en donde se conserva esa cruz de Caravaca con esa forma tan particular, es parte no solamente de la propia tradición de Murcia, sino también de toda España, ¿no?, porque el impacto que ha tenido a lo largo de los últimos siglos es muy grande en el resto de España. Ciertamente, además es uno de esos lugares que podríamos decir que tiene con nombre propio pues el llamarse lugar mágico. Fíjate que ahí se da una de esas tradiciones pues más misteriosas. Lo que cuenta la leyenda del milagro de la Veracruz es cómo un territorio que está bajo dominio islámico, en un momento en el que pues todavía el reino de Al-Ándalus digamos, la zona de Al-Ándalus era muy potente aún todavía, y faltaba tiempo para que fuese conquistada completamente por las tropas cristianas. Pues un hecho misterioso, un hecho religioso, hace que toda la zona pues que está bajo el dominio de un rey o de un cabecilla musulmán, como era Abu Zeid, decide convertirse al cristianismo y por lo tanto dejar de ser musulmana. Y eso ocurre cuando, como cuenta la tradición, le pide al padre Chirinos, uno de sus prisioneros que estaba en uno de los calabozos, como a otros, que les explicase cómo se ganaba la vida, es decir, qué hacía, porque Sayid, Abu Zeid, era muy, muy curioso, quería conocer cómo vivía la gente que él de alguna manera no tenía información. Y al encontrarse con un sacerdote católico cristiano, le pide que le diga, bueno, pues cómo era su trabajo. Y entonces el padre Chirinos pues le dice, bueno, necesito una serie de instrumentos para poder hacer una misa y que veas cómo es mi trabajo, porque pues no los tengo. Entonces es cuando la leyenda cuenta que le da una lista. El rey musulmán pues manda a emisarios a los territorios cristianos para que se traigan todo lo que necesita, pero no consiguen traer, o se le olvida traer, una cruz. Y es cuando el padre Chirinos dice, no puedo hacer mi trabajo, no puedo oficiar misa porque me falta lo más importante, me falta el signo de la cruz. Y es en ese momento cuando, por la ventana de Caravaca, que también está en el libro, es una joya, ese óculo que se encuentra no visible en un lugar que para verlo hay que subir a una cámara especial porque de la basílica no se ve. Y por ese óculo, que se supone que en ese momento estaría no donde está ahora, sino en una de las paredes de los muros del castillo, pues entra los ángeles llevando en sus manos esa cruz de Caravaca, que no era otra que la del patriarca de Jerusalén. Y ante ese milagro, el jefe musulmán, Abu Zeid, pues decide que su religión debía ser el cristianismo, porque le había dado la prueba de que se podían obrar prodigios, ¿no? Y a partir de ese momento, ese territorio que estaba en manos islámicas, pues pasa a ser cristiano. Esto es una de las tradiciones más bonitas que hay, yo creo que no solamente en la región de Murcia, sino en España, que luego tiene otras interpretaciones, que luego pues habla de que los ángeles puedan ser los propios templarios, los emisarios de Jesucristo, que venían de Tierra Santa y que trajeron esa cruz. En fin, eso ya son interpretaciones evidentemente mucho más racionales, pero lo que nos ha quedado, y yo en el libro hago un poco lo que hacía John Ford en El hombre que mató a Liberty Balance, que yo soy muy cinéfilo como tú, y digo que siempre hay que rodar la leyenda, y por lo tanto siempre hay que escribir la leyenda. Lo que pasa es que además de la leyenda también cuento la historia para que el lector sepa lo uno y lo otro, y al final pues elija y se quede o con las dos cosas, que es con lo que yo me quedo, o con lo que él estime oportuno. Eso es lo que vamos a encontrar en 50 lugares mágicos de la región de Murcia, el último trabajo de nuestro invitado Joaquín Abenza, publicado por Cidonia. Recomendamos no solamente el libro, sino escucharle todas las semanas, los viernes por la noche, en ese programa maravilloso que tiene en Onda Regional de Murcia, El Último Peldaño.
Joaquín Abenza, compañero, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho, y un placer estar en este programa que es, prestigioso y que uno, pues la verdad es que hasta siente vértigo, ¿no?, de estar en un programa de tanto nivel. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Quedamos muy bien guardados después de haber conocido la historia de este ángel de la guarda a lo largo de nuestra tradición. Como siempre, recordad que lo podéis volver a escuchar a través de los podcasts de Ser Podcast. Y también recordad que a lo largo de estos días ya podréis ir escuchando. Dentro de poco, el 11 de julio, comienza la emisión en Podimo de ese podcast monográfico llamado Ser Historia Plus, en donde vais a encontrar un montón de contenidos exclusivos y nuevos de Ser Historia. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y en esta ocasión David Nieto a los mandos de esta máquina del tiempo. Delante del micrófono, como siempre, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.